Buenos días a todos. Gracias por asistir a esta presentación del informe de la Agencia Internacional de Energía, World Energy Investment 2021. Bueno, es un placer para nosotros deciros también que este informe lo van a hacer dos personas que hablan español y que van a hacerlo en castellano y, por tanto, yo creo que también eso añade un atractivo más al mismo. Bien, como sabéis, hemos seguido este año, yo estaba incluso comentando con ellos, estas dos personas son Lucía Arbolella y Pablo González, que ahora los presentaremos. He estado comentando con ellos que este año tenemos muchos informes de la agencia. Este es un informe tradicional dentro del mundo de la agencia, un informe donde se reflejan las inversiones que ha habido, el año pasado 2020 con las condiciones especiales que hubo, las previsiones en 2021 y muchas otras cosas que ya os irán ellos dando parte de ello. Yo no voy a tratar de explicárselo. Bien, y yo creo que anteriormente, yo creo que el último que hicimos fue hace 2 años, me parece que el año pasado no lo hicimos, no estoy completamente seguro, pero es uno de los informes también que llevan una continuidad y que se ven dónde y cómo están haciéndose las inversiones, en qué parte y en qué tipo de energías que evidentemente están incrementándose sustancialmente en el mundo renovable, aunque como habéis visto en el informe Net Zero se necesitaría un impulso mayor. Voy a presentaros a quien lo va a hacer, yo no voy a deciros más, simplemente que podéis descargarlo gratis, o sea, esto es una buena política nueva de la agencia dentro del mismo, ¿no? De poder descargar gratis dentro de la agencia este informe. También que como en todas las ocasiones vamos a hacer una sesión al final de preguntas y respuestas, entonces podéis poner en el área de preguntas o en el chat lo que queráis, podéis enviárselas a Ana Padilla también, a los cuales habéis enviado algunas, y nada más por nuestra parte. Espero que os guste este informe, que os guste el acto y que os sirva, ¿no? Y que os sea útil, que es un poco para lo que se hace en esta. Y os voy a presentar a las dos personas que están aquí conmigo, que ya los veis, Lucila Arbolella, que es, lleva la agencia 2 años, me parece que me dijiste, ¿no, Lucila? Aproximadamente 2 años, que es analista de inversiones y finanzas en la agencia en esto, que ese trabajo se centra en inversiones, fundamentalmente energía vista. Tiene un máster en Administración Pública en Desarrollo Internacional por la Harvard Kennedy School of Government y es licenciada en Economía por la Universidad de Montevideo, que como veis, pues después de esto, pues es uruguaya, ¿no? Y por otro lado tenemos a Pablo González, que está también en la agencia, en este mismo área, que es también analista de inversiones, que está haciendo un second día allí por Iberdrola también, y que es ingeniero del ICAI y ingeniero industrial aquí en España. Los dos pertenecen a este área de donde habéis visto en otros lados estos informes hacer. Así que yo voy a dar la palabra, ellos se van a organizar para hacerlo como les parezca, creo que va a empezar Pablo y luego seguirán y ellos se harán organizando. Oye, muchísimas gracias a los dos, ¿no? Porque como os decía antes, sin tener presencia de gente, cuando se hace en español yo creo que tenemos muchos más viewers, ¿no? Más gente viéndonos y siempre es más interesante. Así que Pablo, digamos, la palabra es vuestra, ¿no? Pues muchísimas gracias, Arcadio. La verdad es que empezar también nosotros dándoos las gracias por dejarnos este espacio para compartir algunos de los mensajes más importantes de esta edición del World Energy Investment 2021. La verdad es que estamos encantados de estar aquí. Bueno, antes de empezar y entrar en materia, pues nada, un contexto, ¿no?, de qué es este informe. Bueno, esta es la 6ª edición del World Energy Investments. Como decía Arcadio, pues este es un informe que ya se ha convertido en una publicación habitual, ¿no? Y dentro de las publicaciones de la agencia, esta sería la referente en todo lo que supone hacer seguimiento de inversiones en el sector energético. O sea, lo que intentamos con este informe es analizamos y medimos los compromisos y objetivos energéticos, si estos se están traduciendo o no realmente en inversiones en proyectos reales y concretos. ¿Y qué quiero decir con inversiones en proyectos reales y concretos? Pues desde una refinería en India, un parque eólico en Brasil o una inversión en eficiencia energética en una planta industrial china. También analizamos otras cosas en este informe, ¿no? Pues como pueden ser el rol de las fuentes de financiación para las inversiones, pues por ejemplo cuánta deuda, cuánto equity hay, si es inversión pública o privada, los flujos financieros y también las inversiones en I+D, ¿no?, para futuras tecnologías que son clave. Pero, sin embargo, el foco principal de este informe es entender y analizar el panorama actual de inversiones, como ha dicho Arcadio antes.
y también comparar cómo se alinea este panorama actual con los diferentes escenarios de la agencia. Y nada, el último apunte es simplemente que hay muchas otras organizaciones internacionales o analistas que también se dedican a hacer un seguimiento de las inversiones en energía, ¿no? Pero si queréis podéis ver nuestra metodología. Cuando nosotros nos referimos a gasto o inversión en este informe, no solo tenemos en cuenta los proyectos que se terminan en el año en curso, lo que se llamaría overnight capital, ¿no? Investment, sino que tenemos en cuenta toda la inversión que se hace desde que se toma la decisión de inversión hasta que se pone en marcha el proyecto. Y por ponernos un ejemplo, en el caso de una central hidráulica o de una planta de licuefacción de gas natural, pues estamos hablando de años, ¿no? Entonces nosotros hacemos el seguimiento a lo largo de todos esos años de la inversión. Bueno, pues empezando con la foto general de este año, ¿no? del World Energy Investment. Como podéis ver, lo que esperamos, y esto está todo basado en datos hasta mayo de 2021, esperamos que la inversión mundial anual en energía vuelva a los 1,9 billones americanos, o sea, lo que sería 1,9 trillones españoles, ¿no? Entonces, esto estaría creciendo alrededor del 10%, es un rebote del 10% en comparación con 2020. Sin embargo, lo que vemos es que en 2020, y tal como anunciamos el año pasado, vemos una caída histórica de las inversiones en 2020, casi el 15%, ¿no? Liderada sobre todo por el sector de petróleo y gas, que lo tendríais ahí en lo que es la barrita roja. Bueno, pues un poco las consecuencias de la pandemia, ¿no? que tuvieron en el sector energético, con caída de la demanda, produjeron que se restringiera mucho el gasto. Pero, sin embargo, lo que vemos es que tanto el sector de electricidad como los sectores de consumo y uso final han sido bastante resilientes en 2020, ¿no? Entonces, el rebote para 2021 tendría dos puntos principales. El primero, las inversiones vuelven a crecer porque hay un crecimiento, hay un rebote también en el crecimiento económico y en el crecimiento de la demanda de energía a nivel mundial, ¿no? Esperamos que la demanda mundial rebote casi un 4,6% en 2021, más que compensando la contracción que tuvimos del 4% en 2020. Ahora, el segundo punto es que la distribución del gasto o de la inversión va a ser diferente, ¿no? en 2021. Concentrándose, como ya decía antes de nuevo, más en los sectores de electricidad y consumo final, ¿no? Y otra tendencia importante que no veis en esta gráfica, pero que sería un poco la distribución de inversiones a nivel regional, es que el rebote se concentra sobre todo en las economías avanzadas y en China principalmente. Mientras que en las economías emergentes y en países en desarrollo, pues vemos que este rebote es menor, ¿no? Y esto tiene unas consecuencias que vamos a analizar en el resto de la presentación. Bueno, y con este panorama general le doy la voz a mi compañera Lucila. Muchas gracias, Pablo, y buenos días a todos. Desde ya, gracias por la invitación y mis disculpas porque algunas de mis expresiones son más rioplatenses que españolas y además por ahí, después de tantos años afuera, me salen unas palabras en inglés entre medio, pero bueno, mis disculpas, pero creo que se me va a entender todo. Así que pasando un poco de la foto más macro que mostró Pablo recién y yendo un poco a los detalles, en esta diapositiva lo que vemos un poco es movimientos generales, pero más a nivel de subsectores, y particularmente en lo que es suministro de combustibles, que es lo que se ve un poco a la izquierda, y el sector eléctrico a la derecha, y ahora voy a hablar un poquito desde la izquierda de la diapositiva hacia la derecha. Y lo que vemos es, primero, que desde una fuerte caída generalizada en lo que es la inversión en el sector de petróleo y gas, y también un poco carbón en el 2020, y de hecho el año pasado uno de los grandes mensajes del World Energy Investment era precisamente cómo muchas compañías de petróleo y gas habían estado ajustando al principio del año considerablemente sus planes de inversión para el año 2020, precisamente por lo que era bueno, el escenario sanitario y sobre todo el movimiento entre personas en el mundo también y en general la demanda. Pero más allá de ese año 2020, ahora esperamos sí que la inversión suba casi un 15% en todo lo que es este sector de suministro de combustibles, de más o menos 620.000 millones en 2020 a 710.000 millones en 2021. Donde la distribución es
en su mayoría, casi que el 85% de esta inversión está yendo al suministro de lo que es petróleo y gas, y casi que el 85% a carbón. Con el resto, menos de un 1,5% en combustibles de bajas emisiones. Así que ese último pedacito es todavía una porción bastante chica y minoritaria de la inversión total, pero como Pablo va a decir en unas diapositivas siguientes, sí empezamos a ver más compañías de petróleo y gas que, por ejemplo, están empezando a destinar más capital a este tipo de combustibles y, por ejemplo, a proyectos con captura y almacenamiento de carbono. Ahora, moviéndonos un poco hacia la derecha, lo que vemos es que el sector eléctrico fue el gran protagonista del año 2020, empujado en gran medida por las renovables, y esto además, esta senda positiva se mantiene en el año 2021, de acuerdo a nuestras estimaciones, por supuesto. Ahora, la inversión en el sector eléctrico pasaría más o menos de 780.000 millones en el año 2020 a 820.000 billones en el 2021, y esto de nuevo poniendo un poco en perspectiva contra aquellos 710.000 millones que mencioné en lo que era el suministro de combustibles, donde las energías renovables además representan dentro de lo que es la generación más o menos un 70% de la inversión, un porcentaje que además ha ido en aumento en los últimos años. Entonces, el mensaje es un año 2020 bastante resiliente, un año además 2020 que fue récord en muchos sentidos en lo que es capacidades instaladas de renovables, y de hecho algo que veíamos en el informe de las renovables publicado hace más o menos un mes, es que de hecho el año 2020 tuvo un aumento de más o menos 45% en lo que es capacidades instaladas de renovables, llegando a casi que 280 gigawatts, el mayor nivel anual, el crecimiento anual desde el final de los 90, donde además la instalación eólica casi que se duplicó en el año 2020, llegando a más o menos 114 gigawatts, de la mano de un año excepcional en China, que además muestra también el rol de los subsidios y un poco de los incentivos públicos, porque mucho de esto venía empujado del hecho de que el fin de los subsidios en el 2020 en China, pero también en algunos países como Estados Unidos. Ahora, un poco de lo mismo que decía Pablo en la diapositiva anterior, también este repunte o esta resiliencia está bastante concentrado en países como China, como mencioné, Estados Unidos y Europa, mientras que vemos una performance bastante menos positiva en otras regiones, y por ahí esto es algo que sea interesante, si alguien está interesado podemos discutir un poco más en las preguntas y respuestas, porque tenemos un informe específicamente en lo que es financiamiento de la transición en países emergentes y en desarrollo, donde este empuje es bastante menos claro. Ahora, yendo un poco a lo que es el sector de redes y almacenamiento, donde en los últimos años del World Energy Investment lo que veníamos era constatando una bajada en este sector. Esta es la parte celeste más a la derecha de la diapositiva. Ahora sí, en 2021 vemos un cambio en la tendencia, de nuevo liderado por China, Europa y Estados Unidos, de un mayor gasto a este sector. Y por ejemplo, algo que fue recientemente anunciado en Estados Unidos, en lo que es el American Jobs Plan del último gobierno, incluye medidas para construir, por ejemplo, un sistema de transmisión más resiliente y parte además de una iniciativa de un sector eléctrico libre de carbono hacia 2030, y en ese plan incluye, por ejemplo, incentivos impositivos para inversiones en redes, y además mayor facilidad para obtener, por ejemplo, permisos de construcción, que es un tema que se ve más como un cuello de botella, incluso en países, en economías avanzadas. Ahora, en términos de almacenamiento, la inversión en baterías creció en el año 2020 y se espera también que mantenga una senda positiva en el 2021. El crecimiento en 2020 sí vino de la mano mucho más de lo que fue baterías a gran escala, dado el crecimiento, por un lado, más integración de renovables, y por otro lado, mecanismos como licitaciones híbridas que incluyen componentes de almacenamiento, y de hecho estas son licitaciones que estamos empezando a ver mucho más. Y esto también ha fomentado mucho lo que es la competencia y la reducción de costos, que más o menos estimamos que bajaron en un 20% en el año 2020 estos almacenamientos. De todas maneras, igual, y esto no está tanto en la diapositiva, cuando comparamos los niveles, y acá particularmente de lo que es, por ejemplo, grids grids
redes eléctricas y almacenamiento, sí vemos que comparado a lo que deberían ser los niveles anuales de inversión en un escenario sostenible, están bastante más bajos, porque, y como muchos en la audiencia sabrán, toda esta necesidad o toda esta integración de nuevos renovables implica también una necesidad para, en términos de redes, en países, en economías avanzadas viene de la mano de cada vez más generación variable, y en economías, por ejemplo, emergentes y desarrolladas, de hecho, también porque hay aumentos en la demanda de electricidad, entonces en ese sentido también se necesitaría más inversión en redes para lo que es el acceso. Y ahora, en las próximas 3 diapositivas me voy a enfocar en 3 aspectos, y si querés, Pablo, podés pasar a la siguiente. En esta primera, un poco simplemente una demostración de qué tan costo efectiva han sido las renovables, y acá particularmente solar y eólica. Después una segunda diapositiva con algunos movimientos de lo que ha sido el sector upstream del petróleo y gas, y una tercera un poco del sector eléctrico a carbón y qué vemos en cuanto a inversiones futuras. Entonces, ¿por qué tanta fuerza de las renovables? Y esto es un poco una ilustración de esto, que fue lo que quisimos hacer con esta diapositiva. Me imagino que esto seguramente es bastante conocido para la mayoría de la audiencia, pero vale la pena repetirlo. Bueno, una combinación de factores. Por un lado, mejoras tecnológicas evidenciadas en mejores factores de capacidad, en el caso de eólica, por ejemplo, turbinas más grandes e incluso más eficientes que permiten mayor producción con, por ejemplo, un menor número de turbinas. Por otro lado, mejor financiamiento, hoy algo que sí vemos nosotros para este informe y mucho otro de nuestro trabajo, tenemos conversaciones mucho con fondos de inversión o con bancos, y sí se ve claramente que hoy tanto inversores como bancos, e incluso pensiones o inversores institucionales, que conocen cada vez más cómo se financia el sector, entienden cómo funciona, comprenden lo que es el financiamiento del project finance. Por supuesto que esto es bastante más cierto y generalizado en economías avanzadas, pero también se empieza a ver un poco más en países emergentes. Y por otra parte, un tercer punto, que es políticas que han promovido este tipo de activos. Todo eso deviene en que $1 gastado en energía solar fotovoltaica y eólica en 2020 habría producido o estaría produciendo 4 veces más energía o electricidad que hace una década. Y esto es lo que se ve en esta gráfica, que por un lado tenemos a la izquierda la inversión en capital en estas tecnologías en esos años, y por otro lado a la derecha la generación de esa capacidad instalada, y de ahí deviene este ratio de 4:1 en términos de cuánta energía produciría $1 invertido. Ahora, volviendo al sector de petróleo y gas, un sector que, si bien ha caído en importancia, todavía trae una parte importante de la inversión total de energía. Por ejemplo, este sector pasó de representar más o menos 1/3 de la inversión total en energía en 2010 a hoy menos de 1/5, entonces es una baja importante, pero igual sigue siendo 1/5. Como decía antes, este sector estuvo bastante afectado en el año 2020, pero ahora se espera un rebote de más o menos 10% en el 2021, pero sin retornar a niveles precrisis. Eso, a pesar de una demanda más firme, por lo menos un poco más claridad sobre la demanda, que el año pasado bastante más, y mayores precios del crudo. Pero a pesar de eso, igual no retornaría a niveles precrisis según nuestras estimaciones. En general, además, todas las empresas mantienen una política de mantener costos bajos y mejorar eficiencia en sus procesos, en la medida, por supuesto, que hay espacio, porque ya muchas de estas empresas estaban tratando de hacer esto, de hecho desde 2015 para acá, debido a la baja de precios del petróleo posterior a 2015, pero aún así eso se ve todavía constante y es parte de las conversaciones que tenemos, pero también empezamos a ver un poco más de divergencias en este sector, en particular entre las empresas nacionales de ciertos países, es lo que ahí se ve como NOCs o National Oil Companies, por esa sigla, y las empresas internacionales, ¿no? Las grandes empresas que a veces también se conocen y se agrupan como majors. Y entonces, ¿en qué sentido esta divergencia? Bueno, se espera que las empresas internacionales mantengan niveles más bajos de inversión, muchas de ellas incluso con estrategias mucho más marcadas, y se ha visto una cantidad de anuncios de algunas en los últimos meses hacia escenarios más sostenibles o estrategias un poco más alineadas con lo que son escenarios de menores emisiones.
y de hecho mucho más foco en combustibles limpios, mientras que algunas de las empresas nacionales o estatales buscan invertir de manera contracíclica y de hecho ganar participación en el mercado. Entonces ahí es donde vemos esta divergencia más en la estrategia de inversión, y que deviene además en distintos niveles de inversión, por supuesto. Una ilustración de esto, y simplemente para terminar, es por ejemplo el caso de Qatar Petroleum, que va a construir y aprobó un proyecto que entraría en funcionamiento más o menos a mitad de esta década, que es el proyecto de GNL más grande del mundo. Entonces ahí es cuando vemos un poco esa divergencia de la que hablábamos. Y ahora pasando a la siguiente diapositiva y volviendo al sector eléctrico, espero que estén conmigo en esta ida y vuelta a sectores, pero todavía pensando en lo que es el rol de los combustibles fósiles y las empresas estatales, vemos que las inversiones en carbón, y esto es plantas eléctricas a carbón, siguen bajas, pero no solo que no se han ido, sino que además tuvieron un repunte en el año 2020, y ya era algo que veíamos el año pasado según los números del los primeros meses del año. ¿Y qué es lo que se ve en esta gráfica, esto que llamamos decisiones finales de inversión? Esto es un indicador que refleja la medida en la que las plantas eléctricas en base a carbón, o pudieran ser otras plantas también, han cerrado financiamiento o comenzaron su construcción. Entonces esto es lo que queremos decir con decisiones de inversión. Y lo que vemos es que si bien las decisiones de inversión anuales han bajado cerca de un 80% si comparamos contra los niveles de 2015, subieron en 2020 por primera vez en los últimos años. Y esto es principalmente por nuevas aprobaciones en China, que es el color marrón que pueden ver ahí, con un aumento casi de 45% comparado con 2015, llegando a más o menos 13 gigawatts. De nuevo, esto es decisiones de inversión, a veces algunas estimaciones de lo que es aprobaciones incluso son mayores. Esto es capacidad adicional. Como consecuencia del gobierno bajando restricciones para construir nuevas plantas y además dando luz verde a construcción de plantas en provincias donde antes, de hecho, se había hecho más difícil en algunos de los últimos años. Pero no es simplemente China, también hubo decisiones de inversión en otros países en Asia. Esto está bastante más concentrado en lo que es la región asiática, y particularmente en el año 2020 en lo que es Camboya, Indonesia y Pakistán, mostrando además cómo la transición energética no sigue una narrativa simple, y uno lo ve, por ejemplo, en el caso de Vietnam, que ha traído muchísimo capital a lo que es el sector solar, primero en proyectos de gran escala en los últimos años, y ahora más en el año 2020 en proyectos de media y pequeña escala, según distintos incentivos que se han puesto. Y si bien el país ahora tiene un objetivo mucho más ambicioso en renovables en su plan de expansión de casi 130 gigawatts a 2045, también planea expandir su capacidad eléctrica a carbón, según lo que es al menos el último plan de expansión en discusión, todavía en discusión, pero al menos el que se está discutiendo. Así que, de nuevo, esta idea de que la transición energética no sigue una narrativa simple. Y con esto le vuelvo a dar la palabra a Pablo para que describa un poco más lo que es energías limpias y otras conclusiones del informe. Pues muchas gracias, Lucila. Bueno, como veis, esta es una de las buenas noticias de la edición de este WEI, y es que la inversión en tecnologías limpias sigue moderadamente al alza, y ya son 5 años consecutivos en el que vemos esta tendencia, como podéis ver en la gráfica. Estimamos que para 2021 se alcancen los 750.000 millones de dólares en inversiones en energías limpias y eficiencia energética en 2021. Bueno, la pandemia, como hemos dicho antes, ha sido un buen stress test, ¿no? para poner a prueba la resistencia o la resiliencia de este sector. Y esto se ve muy bien si os fijáis en la línea punteada, ¿no? Que sería el eje de la derecha. Podéis ver que la cuota de estas inversiones sobre el total de inversiones aumentó casi en 5 puntos porcentuales en 2020. No solo es una historia de que vemos mayores inversiones en este sector, sino que también, como hemos dicho antes, en 2020 hubo una reducción de inversiones en combustibles fósiles. Ahora bien, en 2021 la tendencia se estabiliza. Es verdad que baja un poco, pero ya nos vamos a cuotas de más del 40%. Bueno, pues, ¿qué hay detrás de esta subida?
pues por un lado, las dos grandes macrotendencias que hemos descubierto, o sea, que hemos descrito antes, que son el crecimiento en renovables y también la electrificación. Pues vamos viendo cada vez más ventas récord, por ejemplo, en vehículos eléctricos, ¿no? a nivel mundial. También liderados, por supuesto, en economías como China, Europa y Estados Unidos. Pero también aquí hay un segundo punto interesante, y es que los planes de estímulo, un poco tras la pandemia, han servido también para acelerar inversiones en sectores que pueden considerarse menos maduros, ¿no? Como puede ser el hidrógeno bajo en carbono, pues ya sea hidrógeno azul o hidrógeno verde, y la captura, secuestro y almacenamiento de CO2, ¿no? Pues vemos que estos planes de estímulo están creando ya una masa crítica muy interesante y esperamos que en los años siguientes, 2022, 2023, 2024, pues estos sectores despeguen bastante. Bueno, esta será una cara de la moneda, ahora os presento la cruz, ¿no? Y es que si comparamos las inversiones actuales, que es lo que os muestro en esta gráfica, con las inversiones necesarias en un escenario sostenible, necesitamos una aceleración notable. Bueno, antes de nada, introduciros qué es el SDS y el NetSEDI, que es lo que veis ahí, aparte del STEPS. El SDS y el NetSEDI serían los dos escenarios que tiene la agencia, el Sustainable Development Scenario y el Net Zero to 2050, que estarían en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, es decir, los Objetivos de París de acceso a la energía y de calidad del aire. Podríamos decir que el NetSEDI es como una versión acelerada del SDS, ya que en el SDS alcanzaríamos las emisiones netas cero a 2070, mientras que en el NetSEDI los alcanzaríamos a 2050. Bueno, pues como podéis ver aquí, en sectores que consideramos como más maduros, que puede ser el sector eléctrico, pues necesitamos que en el SDS las inversiones en la próxima década aumenten en un 50%, y en el caso de una transición más acelerada necesitaríamos que se multipliquen por 3, casi por 3, ¿no? En NetSEDI. Veis claramente la contribución de la barra verde, las energías renovables, pero también lo ha destacado antes Lucila y me parece muy interesante destacar la contribución de la barra gris, ¿no? Que son las inversiones en transmisión y distribución eléctricas. Las redes son la columna vertebral del sector eléctrico, ¿no? Y es un elemento vital para garantizar la seguridad de suministro de este sector y la flexibilidad del sistema, ¿no? Con toda la penetración renovables. Aparte, por supuesto, de las inversiones en nuclear, en almacenamiento y, como podéis ver, la barrita morada, también tendríamos inversiones en combustibles fósiles con captura y almacenamiento de carbono, ¿no? Esto es en los sectores maduros, como describía, pero si nos vamos al sector de consumos de uso final, es decir, inversiones en eficiencia energética y en electrificación, necesitaríamos que estas inversiones en el transporte, en los edificios y en la industria se multiplicaran casi por 4 en el SDS, es decir, necesitamos una aceleración aún más grande que en este sector más maduro, como puede ser el eléctrico, ¿no? Y en el caso del NetSEDI nos iríamos a casi 5 veces, ¿vale? Casi 5 veces. De nuevo, el mismo mensaje que comentábamos antes, esta brecha es superior en países en vías de desarrollo y en países emergentes. Y como dijo Fatih Birol cuando presentó el informe que comentaba antes mi compañera Lucila, esto es una carrera en la que no ganan los que llegan primero, sino ganamos todos si todos llegamos, ¿no? Entonces, es muy importante entender qué se puede hacer para que la financiación llegue a estos países, ¿no? Ya que nos estamos moviendo a unas tecnologías en las que son de más uso intensivo del capital, ¿no? Por lo tanto, la financiación es muy importante y por eso os animo a acceder a este otro informe, ¿no? El Financing Clean Energy Transitions in Emerging Market and Developing Economies. Bueno, durante este último año ha habido una proliferación de compromisos climáticos por parte de gobiernos, empresas e instituciones financieras. Podemos decir que casi el 70% de las economías, o sea, a nivel económico y a nivel de emisiones, el 70% se ha comprometido a un horizonte de emisiones netas cero, ¿no? Y destacar, por ejemplo, el papel de China, ¿no? Que ha dicho que para 2060 quiere abordar un sistema energético de emisiones netas cero. Bueno, la comunidad financiera de muchas economías avanzadas se está movilizando a estas finanzas sostenibles, ¿no? Y está lanzando
fondos, iniciativas para canalizar todo este apetito, ¿no?, que vemos en los mercados de capitales y sobre todo en estas reglas ESG, ¿no?, las reglas ESG que se han puesto tan de moda. Un ejemplo de esto es la emisión en deuda sostenible, que ha aumentado rapidísimamente, ¿no?, ha alcanzado un récord de 600.000 millones de dólares en 2020. Cada vez están más de moda los bonos verdes y los bonos climáticos, ¿no?, en los que la rentabilidad de los bonos están asociadas al cumplimiento de ciertas metas. Pero es que además, y ya me voy al gráfico que os estoy presentando, las empresas de energía limpia que cotizan en bolsa han tenido un mejor desempeño en los mercados financieros desde 2015, ¿no?, con no solo mejores retornos, sino también menor volatilidad que empresas de combustibles fósiles o incluso que los índices generales del mercado de valores, ¿no? Esto corresponde a un estudio que hicimos en colaboración con el Imperial College. Bueno, como veis, desde la segunda mitad de 2020 ha habido un crecimiento espectacular, pero sí que vemos una cierta consolidación en 2021, ¿no? Y también un repunte de las compañías de combustibles fósiles. Sin embargo, vemos que los niveles, las valoraciones siguen siendo muy altas. Entonces, cuando uno ve esto, tendería a pensar que las inversiones en energía limpia deberían estar creciendo deberían tener una aceleración impresionante, ¿no? Y sin embargo, lo que vemos, como ya hemos comentado antes, es que las inversiones reales en proyectos limpios han subido solo en torno a un 7%, ¿no? Entonces, vemos aquí un mismatch, ¿no?, entre los flujos financieros, que están creciendo muy rápidamente, y los gastos reales, ¿no?, en capital. Y puede ser por varios motivos, ¿no? El primero, pues a lo mejor una escasez de proyectos de energía limpia de alta calidad, o incluso que no existen los canales adecuados para orientar todos estos fondos disponibles en la dirección correcta, ¿no? O intermediarios que puedan hacer coincidir todo este capital excedente con las necesidades de sostenibilidad de las empresas y de los consumidores, ¿no? Bueno, un área interesante donde sí que vemos aceleración es en el sector de las empresas de petróleo y gas respecto a esta transición energética, ¿no? Y es que estas empresas están recibiendo una presión cada vez mayor para adaptar sus estrategias de inversión a estas necesidades. La respuesta, ¿no?, y las estrategias que estas empresas están siguiendo varían. Pues, desde adquirir compromisos para reducir las emisiones en sus activos actuales, ¿no?, para suministrar el petróleo y gas. Pues, por ejemplo, reducir emisiones en metano, ¿no?, o en el caso de las empresas de gas. O también compromisos en invertir en nuevas áreas, ¿no?, como la electricidad, las renovables o los combustibles sostenibles. Y esto es lo que os presento en esta gráfica, ¿no?, las decisiones de inversión bueno, el gasto que preveemos en proyectos de electricidad, renovables y combustibles sostenibles. Es verdad que todavía en 2021 estimamos que solo vayan a suponer el 4% del gasto total, que es poquito, ¿no? Pero sí vemos una aceleración importante, ¿no? Daros cuenta de que venimos de niveles del 2015 de en torno al 1%, pues bueno, es un primer salto, ¿no? Y va en la dirección de esta tendencia que os marcaba antes. Bueno, por supuesto, esto solo incluye las inversiones en proyectos, ¿no? No incluye fusiones, adquisiciones que estas empresas están llevando a cabo en estos sectores también. Veis aparte de la solar, de la onshore, ¿no?, de también CCUS y biocombustibles, veis que es muy importante el rol que está teniendo la eólica offshore, ¿no?, para estas empresas, porque tiene muchas sinergias con sus negocios actuales, ¿no? Bueno, y vamos con el último gráfico que os vamos a presentar. Y que es uno que se centra más en las tendencias que afectan al largo plazo. En mayo de este año, la agencia ha publicado por primera vez su escenario net zero, ¿no?, su escenario de emisiones neta cero a 2050. Y uno de los mensajes más importantes de este informe es que casi la mitad de las tecnologías que serán necesarias para descarbonizar la economía a 2050 están en fase de desarrollo y investigación. O sea, casi la mitad, ¿no?, están en fase de desarrollo o investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que el gasto en I+D es una de las variables más importantes si queremos aumentar la escala y la competitividad de estas tecnologías. Lo que os presento aquí es el gasto en investigación y desarrollo público, ¿no?, llevado a cabo por el sector público. Lo que vemos es que en 2020 aumentó ligeramente, alrededor del 1%, es decir,
a pesar de la pandemia, el gasto público se mantuvo más o menos constante, creció un poquito, hasta los 31.000 millones de dólares, ¿no?, en 2020. Sin embargo, si vemos la tendencia de estos últimos años, 2019 y 2020, se ha desacelerado un poco, ¿no?, puesto que veníamos de crecimientos de en torno al 7-10% en 2017 y 2018. Y hay dos tendencias adicionales que no se ven en este gráfico, pero que me gustaría remarcar. La primera es que dentro de la composición de todo el gasto en I+D, porque esto es todo el gasto en I+D en energía, ha habido, igual que ha habido un crecimiento de la cuota de gasto total en energías limpias, también ha habido un crecimiento del gasto en I+D en energías limpias respecto al total de energía. Entonces, hemos pasado de en torno al 75% en 2015 a casi el 85% en 2020. Y la segunda tendencia es que las economías avanzadas han disminuido un poco, el gasto en I+D en energías, en combustibles fósiles. Entonces, ¿quién ha ocupado este lugar? Pues lo ha ocupado China, ¿no? China ha incrementado su rol y representa hoy más de la mitad del total mundial de I+D en energías fósiles. La otra mala noticia quizás de esta tendencia sería el sector privado, ¿no? Pero bueno, las inversiones en I+D en el sector privado han bajado un 2% en 2020. Y es un poco consecuencia de los efectos de la pandemia, ¿no?, que han dado paso a un mayor control del gasto, ¿no?, de la empresa privada. Pero bueno, al fin y al cabo ha sido una bajada del 2%, que ha sido móvil. Bueno, pues os presento aquí las conclusiones que se resumen más o menos en 6 puntos, ¿no? El primero es que estimamos que en 2021 la inversión mundial en energía va a rebotar alrededor del 2%, revirtiendo la mayor parte de lo que se bajó por la pandemia. Sin embargo, vemos que hay un shift, que hay un trasvase con mayor peso del sector eléctrico y de las tecnologías de uso final. Dentro del sector de productores fósiles, vemos que las compañías petroleras nacionales, las National Oil Companies, están incrementando su participación, ¿no?, en el sector upstream de petróleo y gas. La inversión en energías limpias ha sido más resiliente y se prevé que esta tendencia continúe, ¿no?, en el 2021. Sin embargo, a pesar del impulso en los mercados, las promesas climáticas, el financiamiento sostenible, pues no estamos viendo todavía una aceleración necesaria para alcanzar una senda sostenible, ¿no?, para cumplir los objetivos climáticos. Claro, para cumplir estos objetivos climáticos hace falta la colaboración de todos, ¿no?, de todas las compañías, incluso también las empresas de petróleo y gas tradicionales. Y la innovación va a ser un pilar clave, ¿no?, para acelerar la sostenibilidad del futuro, ¿no? Y por último, existe una brecha importante entre tendencias de inversión y necesidades de inversión, ¿no?, sobre todo en las economías de mercados emergentes y en desarrollo. Y es muy importante dar con nueva regulación, con nuevas medidas en términos de financiación para poder acelerar el crecimiento en inversiones en estas economías. Bueno, y con todo esto os damos las gracias por vuestra atención y estamos abiertos a las preguntas que podáis tener. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los dos, a Pablo, Lucila. Muchísimas gracias por la presentación. Bueno, yo creo que es un informe muy interesante, lo habéis presentado estupendamente y que muestra un poco la diferencia, como decimos en España, entre predicar y dar trigo, ¿no? Es una diferencia importante. Me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, los 20 gigavatios de Final Decision en China de carbón. O, por ejemplo, me sorprende lo poco que hay. Tenéis por ahí una pregunta que os dirá Ana, ¿no? De CCUS, pues tiene las oil, tiene muy poco. El offshore es mucho más de lo que están invirtiendo en offshore wind. Quizás sean estas subastas últimas ahí en UK, ¿no? Relacionado con lo que invierten en CCUS o no sé, interesante, ¿no? La mayoría de estas cosas que supongo que lo tenéis bien trabajado y que muestra esa... ya no hablo de la comparación con los objetivos SDS, con los modelos o con el Net Zero. Pero bueno, aquí Ana supongo que tiene preguntas, algunas van por ahí, otras que le han mandado, así que ya os va a pasar. Pero yo os he dicho lo que a mí me ha sorprendido, ¿no? Venga, gracias.
Ana. Muchas gracias, Pablo, Lucila y Arcadio. Sí, han llegado algunas preguntas ya. Como decía Arcadio, una está en relación con las tecnologías de captura de carbono. Concretamente, preguntan cómo se estima que progrese la inversión en tecnologías de emisiones negativas, particularmente captura directa de CO2 y bioenergía con captura y almacenamiento de CO2. Si queréis empezar, uno de los Pablo, dos. si querés empiezo y después me parece que Fenomenal. capaz que ahora, después de la presentación, creo que Pablo mencionó un poco de esto, pero por ahí simplemente decir 3 puntos para recordar. Primero que sí empezamos a ver más empresas de petróleo y gas destinando más capital hacia, por ejemplo, almacenamiento y captura, y este ratio incluye un poco más, bastante más que eso, pero por ejemplo pasa de más o menos 1% hasta 2020 del total de sus inversiones, más o menos 1% estaba destinado a, por ejemplo, combustibles con menos emisiones o proyectos tipo proyectos eléctricos con captura y almacenamiento, y eso hoy vemos que estaría más en un 4%, entonces el salto es grande, todavía igual sobre montos muy chicos, porque esos son chicos en el total y bastante más chicos, por ejemplo, en lo que es captura. Un segundo punto es sí que cuando analizamos el gasto de innovación, vemos señales en general bastante positivas de gobiernos, con algunas de las grandes economías destinando más capital y objetivos de innovación, como parte, por supuesto, de sus planes de emisiones cero. Claro que todo esto en muchos casos todavía está muy a nivel de anuncios o de expectativas de lo que se va a hacer, y digamos, esto después se tiene que efectivamente implementar. Ahora, y el tercer punto es que, y creo que Arcadio me parece que mencionó esto, es que el gap entre lo que hoy se ve, que si bien, claro, la subida es muy grande porque empezamos de valores muy chicos, todavía el gap, cuando comparamos las inversiones anuales hoy contra incluso el escenario STEPS, ¿no? Pero todavía más, STEPS es el escenario de políticas, las políticas que hoy existen o que hoy los países mencionan que van a hacer. Cuando comparamos con ese escenario, o inclusive con escenarios más asociados a escenarios sostenibles, el gap entre lo que hoy vemos en la inversión, más allá de que haya sido mayor o que vemos más, con lo que debería ser, es bastante grande, y eso en parte también es, por ejemplo, porque todavía cómo se financian exactamente este tipo de proyectos, quién lo financiaría todavía son proyectos bastante incipientes, en el sentido que estamos al principio del desarrollo, entonces falta también un poco entender cómo hacer que esto se haga bastante más ubicuo que hoy. Por completar, Lucila, un poco, sí destacaría que sí que ya empezamos a ver proyectos con nombres y apellidos, ¿no?, de CCUS a gran escala. Un ejemplo sería el proyecto de Noruega, ¿no?, el Longship, que se llama, que es un proyecto bastante grande con colaboración público-privada. Y también vemos algunos proyectos adicionales, como puede ser en el puerto de Rotterdam o algunos, se planean algunos proyectos también en Reino Unido, ¿no? Entonces, sí hay una buena noticia ahí, y es que empezamos a ver ya proyectos grandes con nombres y apellidos, ¿no? Y esto puede dar lugar a una masa crítica mayor. Luego, respecto a la otra pregunta que lanzaba Arcadio, la del carbón, le sorprendía el tema del carbón en China, pues me parece importante remarcar que en la provincia de Guangdong, por ejemplo, recientemente ha habido cortes de suministro de electricidad, ¿no? O sea, China ha rebotado casi un 20% su crecimiento de electricidad en estos primeros 5 meses. Y los compromisos que ha adquirido China para 2060 incluyen que las emisiones empiecen a estabilizarse o bajar a partir de 2030. Es decir, que todavía tienen algo de margen para construir algunas, según su plan. Pablo. Pero poco, ¿no? Pero poco, sí, porque sí, en 2060, sí. 40 años dura una central. Efectivamente. O sea que el margen es poco, ¿no? Pero también es verdad que hay una presión muy creciente de demanda de electricidad en China, ¿no? Y que también los reguladores chinos están muy con la seguridad de suministro del sistema eléctrico chino, ¿no?
Y por eso puedo, de ahí el crecimiento en Final Investment Decisions, ¿no? de carbono, porque ya se han visto cortes el mes pasado, ¿no? de electricidad allí. Muchas gracias. Pues pasamos, si queréis, a otra tecnología. Os preguntan por la nuclear. Si podéis, por favor, profundizar un poco en la inversión en esta tecnología. Pablo, ¿crees que comente algunos números? Sí, perfecto. Ahí. Y luego hacemos es una buena pregunta y en el informe sí lo mencionamos un poquito, a pesar de que no lo hicimos en la presentación. Todavía hoy lo que es la inversión en nuclear representa más o menos un 5% de la inversión eléctrica, y fue bastante igual resiliente en el año 2020, también un poco a veces por la naturaleza de los proyectos que es más difícil de que respondan a la baja o a la alta, más allá de lo que fue el shock. Y de hecho en países que tienen planes de expansión bastante definidos, como pueden ser China, India o Rusia, sí vemos que habría todavía un crecimiento de esta tecnología, que además puede ser complementaria en la medida que además haya aceptación en el país para ponerla, complementaria porque da electricidad de base y además de bajas emisiones, ¿no? Y entonces, en China, por ejemplo, vemos que entraron en comisión 2 gigawatts en 2020, si mal no recuerdo, pero hay otros además que han empezado su construcción. Así que sí esperamos que al menos en 2020 se mantenga el crecimiento positivo. Gracias, Lucila. Pablo, ¿quieres añadir algo? Sí, no, comentar también el papel de China, que está apostando por la energía nuclear de manera fuerte. Lo digo un poco de memoria, pero no sé si era la mitad de toda la capacidad que se está construyendo actualmente, creo que es en China. Lo tengo que revisar, o sea, hablo un poco de memorieta, pero... Y sobre todo en sus planes a futuro es un elemento fundamental para ellos. Y luego también está por ver las nuevas, bueno, ahí está Bill Gates presionando mucho con sus nuevos prototipos, ¿no? de modelos más simplificados de energía nuclear. Está por ver si esa investigación y desarrollo hace que baje los costes la energía nuclear para competir, ¿no? con el resto de tecnologías. Entonces, sí que vemos que la energía nuclear va a ser muy importante, muy liderada por China. O sea, seguimos viendo que tiene un papel fundamental, pero también está por ver a ver si estos nuevos prototipos ayudan, ¿no? a que haya un mayor impulso en cuanto a la energía nuclear a nivel mundial. Gracias. Pasamos ahora a hablar de un país concreto, ¿no? Dice la pregunta, ¿se percibe un cambio en planes de inversión de India y países del sudeste asiático que tenían en curso intensos proyectos de inversión en desarrollo de capacidad de refino? ¿Algún comentario al respecto? Sí, Luque, tú que tienes más expertise en esa zona, en Indonesia, si quieres. Sí, bueno, nosotros sí medimos lo que es la inversión en refinerías, por ejemplo. No tengo en mi cabeza particularmente los números, pero acá lo que empezamos a ver es un poco, y de hecho es lo que los países con los que trabajamos nos hacen también un poco esta pregunta, porque algunos países mantienen sus planes y otros están al menos empezando a cuestionarse, fundamentalmente aquellos que tienen más dificultad de financiamiento o que dependen de cierto financiamiento que por ahí hoy les empieza a poner mayores condiciones. No lo puedo en este momento responder específicamente de India, pero sí nos pueden mandar la pregunta y la podemos responder. Después, sin problemas, pasan el mail. Pero sí, lo que digo es el hecho del financiamiento, y además muchos países que, por ejemplo, algo que se empieza a ver más dentro de las decisiones de inversión o los planes, es también el hecho de incorporar ciertos riesgos y temas de sustentabilidad en los planes de inversión, incorporando cosas como riesgos, por ejemplo, de precio o de que haya o no capacidad de exportación en los casos en los que ese es el motivo, y sobre todo el hecho de que lograr financiamiento para algunos tipos de proyectos.
Sí, yo añadiría que cada vez más también vemos una tendencia de petróleo de transporte a petróleo para petrochemicals, ¿no? Para usos petroquímicos. Y ahí sí que se ve una tendencia en cuanto a inversiones, ¿no? En acomodar el refino, o sea, para más de usos petroquímicos, ¿no? Más que usos de transporte. Y creemos que es una tendencia que va a ir a más, ¿no? En el futuro. Sí, precisamente el World Energy Outlook decía exactamente lo que dijo Pablo, que tiene una mejor memoria que yo, que cuando miramos el crecimiento de la demanda, va mucho, mientras que en la última década había sido para consumo de transporte, en la próxima será para, entre otros, petroquímicos. Muy bien. Preguntan también sobre el hidrógeno. Habéis hablado un poquito, ¿no? Bueno, hay muchas expectativas puestas en él. Decíais que, bueno, con los planes de estímulo, ¿no? Está teniendo algún impulso. Pregunta en concreto en qué áreas se está invirtiendo más. ¿En electrolizador, en transporte, en blending, en vehículos? ¿En qué áreas veis vosotros que se está invirtiendo? ¿Y en qué países, regiones? Si podéis profundizar un poco. Tengo un gráfico muy interesante que a ver si lo puedo compartir, que sale en el informe, vamos. ¿Podéis ver mi pantalla? Sí. Bueno, pues ahí veis a qué sectores se está dedicando la capacidad de los electrolizadores, ¿no? Y como podéis ver, pues estimamos que para 2021 haya una parte grande a vehículos, ¿no? Pero también a otras cosas, ¿no? Lo que sí vemos es todavía son solo 300 megavatios eléctricos, ¿no? de electrolizadores que vemos, pero vemos un crecimiento bastante grande, ¿no? La verdad es que se ve que es una tendencia que va al alza. Hemos estimado que hay más o menos en torno a 110 gigas, que es 110 gigas, de proyectos planeados para 2030. O sea, que vemos que solo de electrolizadores, con lo cual vemos que es un sector que está al alza total. Pero también por ponernos en contexto, según el NetSEDI, necesitaríamos 800 gigas de electrolizadores para 2030, ¿no? Para estar en esa senda. 8 veces más, con lo cual muchísima aceleración en este sector, pero creo que necesitaríamos incluso más. Gracias, Pablo. Lucila, ¿quieres comentar algo más? No, en este tema se lo dejo al ingeniero. Genial. Pues pasamos a la siguiente pregunta sobre digitalización. Nos preguntan si el informe incluye inversiones en este campo. Bueno, con la pandemia y la aceleración de la digitalización que se ha producido, ¿ves un aumento de las inversiones en este sentido? Y en particular en las redes eléctricas, ¿dónde estamos, ¿no? En términos de smart grids? Pues este año es verdad que no hemos actualizado estos números que veníamos actualizando en los informes pasados. Más o menos estimamos alrededor del 15% de las inversiones se están destinando a smart grids, ¿no? A digitalización, y el 15%. Y esto incluye pues, desde estaciones de vehículos eléctricos, smart meters, digitalización y automatización de procesos, ¿no? Y sí vemos que es una tendencia también que va al alza, ¿no? Nosotros en el WIO del año pasado, en la senda del SDS, estimábamos que casi el 30% de estas inversiones, o sea, que casi el 30% de las inversiones totales iban a ser en todo esto, ¿no? En smart grids, digitalización, etc. Pero sí que constatamos actualmente que cada vez más, o sea, se dedican cada vez más inversiones a todos estos sectores que son fundamentales para garantizar la eficiencia del sector, ¿no? Así que sí que la respuesta es sí, seguimos viendo esta tendencia al alza y estamos ahora mismo en torno al 15, a lo mejor un poco más, 15-20% del total de las inversiones. Muy bien. Pablo, no sé si quieres dejar de compartir la pantalla. Sí, eso es que no sé cómo. Aquí stop share. Vale, perfecto. Estupendo. Muchas gracias. Pues seguimos con tecnologías concretas porque preguntan sobre las inversiones en termosolares. ¿En qué regiones se está invirtiendo?
¿La contestas tú, Lucila, o la contesto yo? Podés contestar la voz, pero porque simplemente estoy buscando otra cosa y sí confirmo que el 15% que mencionaste en grids es correcto porque me acabo de fijar en el informe del año pasado y ese es el número. Pero simplemente quería buscar el número para no decirlo él. Vale. Bueno, pues en torno a CSP vemos sobre todo inversiones pues en varias regiones. Por un lado en China, por otro lado también en Middle East y North Africa, ¿no? Y estas son, diría, bueno, también algo en Sudáfrica, ¿no? Pero sobre todo estas 3 regiones son las que han acaparado más inversión. Sin embargo, lo que sí diría es que la solar fotovoltaica ha alcanzado un nivel más, ¿no?, de inversión que la termosolar, ¿no? Y claro, estamos hablando, pues voy a mirar un poco los órdenes de magnitud, pero si me das un segundo... Si querés, Pablo, justo era lo que estaba haciendo. Más o menos en términos de magnitud es un monto de en promedio 2 billones americanos y creo que estamos hablando de 2.000 millones españoles, uruguayos. Y sí, es un nivel que lo que sí vemos es que, de nuevo, enfocado en esas regiones que Pablo mencionó, no ha cambiado mucho en los últimos años. Entonces, no, si bien, por ejemplo, en algunas regiones, particularmente de África, por ejemplo, se esperaba que esto se explotara bastante más, y más allá de potenciales por ahí reducciones de costos que ha habido, no vemos que en los últimos años prácticamente este nivel se ha quedado bastante estable, y de hecho sí vimos una bajada un poco en lo que fue el año pasado y o al menos en este particularmente, porque estos proyectos también se financian en algunas partes del mundo donde la contracara del inversor o el desarrollador es a veces una utility o una empresa distribuidora pública cuyo performance financiera y también a veces operacional no siempre implica riesgos de pago bastante mayores, por ejemplo, que los que uno encuentra en países desarrollados. Y luego también destacaría que en China, donde se preveía que esto también pudiera ir al alza, recientemente, fue hace unos meses, se ha actualizado la regulación y esto ha dado un poco un pelín de enfriamiento, ¿no?, en cuanto al sector allí en China. Un poco también por la regulación, revisando también los subsidios que se daban a estas tecnologías, ¿no? Entonces también a nivel regulatorio ha habido ahí un enfriamiento. Genial. Pues es la 1, no sé, Arcadio, si quieres que vayamos cerrando o hay alguna pregunta más que podríamos hacer para finalizar, pero como quiera, Arcadio. Pregúntales yo tenía una cosa que preguntarles también. Muy bien. Yo creo que ese análisis que hizo antes Pablo, de está creciendo mucho la financiación ESG y no le casaba con lo que crece el porcentaje renovable real. Lo que pasa que puede ser algo que está diciendo que vamos a aumentar mucho, ¿no? Este es un poco, he entendido yo que ese era el razonamiento, que aunque ahora no se ve en que solo crezca al 7% y la ESG que crece casi exponencial, ¿no? Ese es el razonamiento, quería preguntar. Es uno de los razonamientos, efectivamente. O sea, es decir, hay muchísimo apetito inversor por este sector, muchísimo apetito, pero faltan algo para canalizar todo esto, ¿no? Y ahí te dejo, Lucila, que respondas un poco este algo. Muy bien, Lucía, Sí. ¿alguna cosa más? No, lo que iba a decir es precisamente eso de, sin lugar a dudas, lo que muestra ese apetito hacia, por ejemplo, la cantidad de fondos o ETFs de renovables o energías limpias, les fue muy bien el año pasado, más allá de que han bajado un poquito ahora, pero les fue muy bien. Entonces, sin lugar a dudas, hay una expectativa fuerte y cuando uno escucha anuncios, tanto del sector corporativo como de los países, las condiciones estarían o sin duda están mucho más claras que por ahí hace otros años, pero sí el sector también va a tener que mostrar retornos en este sentido, porque después, ahora las expectativas y un poco los planes están, pero hay que ver que esto se ejecute. Y no solo que se ejecute, sino que además
se ejecute con ciertos retornos. Entonces también ahí, o por lo menos que los inversores entiendan que este tipo, por ejemplo, en muchos casos de este tipo de inversiones, muchas a veces son relativamente más estables, pero también con retornos un poco más bajos. Entonces también puede ser que haya mucha expectativa por falta de conocimiento, pero por otro lado sí también están dadas las condiciones. Entonces hay que ver cómo se mueve un poco, no solo este año, sino el próximo, los proyectos y los retornos. Muy bien, pues ya os vamos a tener aquí ya abonados el próximo año. Si seguís en este área, que espero que sea así, porque, oye, lo habéis hecho muy bien y además yo creo que muy inteligible. Bueno, a través de estas cosas, pues también se ve un poco dónde está el mundo real, ¿no? De las inversiones. Yo supongo que no es sencillo las decisiones de inversión, las final decisions, y las cortáis, y no es un tema sencillo, pero yo creo que siempre despierta mucho interés por eso, porque marca un poco dónde va. Muchas gracias a los dos. Esperamos teneros aquí el próximo año con el nuevo y ya nos iréis dando otra vez las pistas. Y muchas gracias a todos vosotros, a Ana, por hacer esto. Todavía tenía ahí unas cuantas preguntas más, si nos las mandas un poco. Y bueno, pero yo creo que 1 hora está bien para estas cosas. Muchísimas gracias a todos y a Muy todos bien. que estamos escuchando. Pues muchas gracias, Arcadio, muchas gracias al Club de la Energía por darnos esta oportunidad. Y si Dios quiere, a ver si el año que viene puede ser presencialmente. Ya veis, esperemos teneros aquí. ¿Vale? Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Ana.